Vamos a seguir hablando de ese tema del 17 de octubre de hace 13 años y vamos a abordar otros de coyuntura también con quien nos acompaña en los estudios, el embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Sacha Llorenti en los estudios. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Es un privilegio estar primero en el país después de algún tiempo y con ustedes esta noche. Muy bien, comenzamos para dar continuidad a lo que veníamos hablando justo con Freddy Morales también. Sacha Llorenti entonces estaba con el tema de derechos humanos, la Asamblea Permanente. Sí, el año 2013 yo ocupaba el cargo de vicepresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y en esa época la Asamblea de Derechos Humanos junto a la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica se había constituido una instancia facilitadora de los diálogos en distintos conflictos sociales. Yo recuerdo muy vívidamente lo que sucedió el año 2003 en febrero, en ese enfrentamiento entre policías y militares, que se lo recuerda así ahora, pero la causa de ese enfrentamiento fue que el gobierno de Sánchez de Lozada intentó imponer un impuesto al salario, producto de una receta del Fondo Monetario Internacional. Y la población, por supuesto, estuvo en contra de esa medida absolutamente antipopular. Es así el neoliberalismo. Preferían subirle los impuestos al salario a la gente en lugar de subirle los impuestos o cambiar las relaciones con las empresas transnacionales, poniendo todo el peso toda la carga en ese momento de esa crisis, porque había un déficit fiscal de 400 millones de dólares. Nuestros ministros de defensa iban con un sombrerito a pedir limosna al Club de París o al Fondo Monetario. Esas fueron las causas de ese enfrentamiento. Yo recuerdo muy claramente que intentamos que haya un puente de diálogo entre los policías que estaban amotinados y el gobierno de entonces de Sánchez de Lozada. Ahí hubo muchos muertos. Cada vez que paso por lo que ahora es la UTOP y era el GES, recuerdo que a pocos metros de donde estábamos cayó muerto un policía por un disparo en la cabeza, pocos otros minutos otro policía, una situación muy, muy, muy tensa. Esa fue, digamos, una de las antesalas de lo que pasó en octubre del año 2003. Y en octubre del año 2003, el verdadero protagonista de nuestra historia, que es el pueblo boliviano, dijo: hasta aquí llegaron, y le puso un alto y empezó un proceso de transformación que culminó en esa etapa con la elección del año de diciembre del año 2005. Significa, en el contexto del cambio para nuestro país, ¿a qué quiero llegar? Octubre del 2003, estos enfrentamientos, estos 67 muertos, 400 personas heridas, ha significado esto que decía, estas elecciones de diciembre del 2005, un cambio total en la historia de nuestro país. Y marcamos y contamos, porque la agenda de octubre tiene una agenda pendiente. La guerra del gas tiene una agenda que se ha ido consolidando y estableciendo. De repente, es lo que decía Freddy, nos olvidamos. De repente nuestra memoria es tan fugaz que no tomamos en cuenta lo que ha significado el momento que tenemos hoy. Así es, definitivamente. Esto es un largo proceso de acumulación histórica del movimiento popular, ¿sí? Hay que entender esto desde la perspectiva del movimiento popular boliviano, de sus organizaciones sociales, que son la expresión más cercana, pero desde, por supuesto, la denominada Guerra del Agua, las movilizaciones campesinas, esa vanguardia cocalera que estuvo en la primera línea de resistencia desde los años 90, incluso antes, desde finales de los años 80, hasta llegar a una salida democrática, que es la elección del de diciembre del año 2005, la victoria popular, el hecho de que el presidente Evo asume la presidencia entonces, y luego la materialización de la agenda de octubre con muchos obstáculos. Ya habrá oportunidad para hablar de lo que pasó el 2007, 2008 y 2009. Pero lo que hemos vivido en octubre de 2003 es producto de ese movimiento popular que, a diferencia de otros momentos de la historia, ha sido en esta oportunidad
eh, se ha encarnado, ha sido liderado por el presidente Evo Morales, que ha logrado materializar esa agenda, que ha logrado mantener al pueblo en el ejercicio del poder público, por supuesto, con muchos obstáculos. Pero para recordar octubre del año 2003 hay que recordar cómo estaba configurado el país, quiénes mandaban en el país, ¿sí? En el país mandaba, por supuesto, en primera línea la Embajada de Estados Unidos. Y eso no es un decir, no es un cliché, no es un panfleto. Cuando un coronel de la policía, un coronel de las Fuerzas Armadas quería ascender al rango de general, o cuando un político quería asumir un cargo, lo primero que tenía que conseguir era el aval de la Embajada de El Estados embajador Unidos. Grilling le da la bendición a Carlos Mesa para Así es. relevar a Sánchez de Lozada. Así es. Si no así es. pasaba por esa reunión, no había relevo. Mire, las coaliciones de los partidos neoliberales los armaba la Embajada de Estados Unidos. Después de lo que sucedió en febrero del año 2003, quien organizó esa gran, entre comillas, coalición que involucró al NFR, al MIR, fue la Embajada de Estados Unidos. Es decir, para salvar, por supuesto, al neoliberalismo. ¿Quiénes mandaban? Mandaba la Embajada de Estados Unidos, mandaba la Asociación Nacional de Periodistas, ¿sí? Mandaba la Conferencia Nacional Episcopal de la Prensa, quiere decir. Perdón, de la prensa, sí, de la prensa, me corrige muy bien, que son los Julio. propietarios. Exactamente, corrige muy bien, Julio. De la prensa, la Conferencia Episcopal Boliviana, que tenía un lugar privilegiado en la política boliviana, la Confederación de Empresarios Privados, ¿sí? También. Esos eran los actores, y luego la clase política, por supuesto, los partidos. Pero esos eran los actores que mandaban en el país, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de resolución de la conflictividad tenía que pasar por el filtro de la aprobación de esos actores. Eso se quiebra, porque se quiebra el año 2003. A partir del año 2003 es otra la lógica de poder del país. Y miren, yo creo que es muy importante cómo coincide este 17 de octubre con la entrega del bono Juancito Pinto. Hoy el presidente Evo Morales decía, el bono Juancito Pinto viene, ¿quiénes aportan al bono Juancito Pinto? El satélite Tupac Katari, el teleférico, Entel, yacimientos, es decir, las empresas que hemos recuperado. Entonces, todo lo que había sido saqueado y de lo que habíamos sido despojados. Así es. Y hoy justamente es un ejemplo muy bonito, cómo estamos derrotando a la deserción escolar, uno de los grandes logros del gobierno, en este día tan sentido para todos, que materializa y condensa el pasado, el presente y el futuro. Evidente. Si no teníamos ese escenario, la nacionalización, la recuperación de los recursos naturales, no tenemos esa bonanza cuando tenemos buenos precios en el caso del petróleo, y de repente ahí empieza ya la confusión. Por eso le decía, embajador, es importante tomar en cuenta estos elementos para poder tener el presente. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué Bolivia es considerada como mejor economía de la región a pesar de todo lo que vimos? Porque hubo este tema. ¿Qué pasa con lo de Goni y la extradición? Es un tema político lo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí, es un tema estrictamente político. Es una decisión de Estados Unidos, es decir, porque se tardó muchos años para que vaya ese caso a un juez, años y años, aproximadamente, creo que más de 10 años. Para que pase a un juez y se defina si era posible extraditarlo o no. Pero, por supuesto, ha elegido irse a Estados Unidos para garantizar su impunidad, ¿sí? Entonces, esa por supuesto continúa siendo una tarea colectiva. Y yo creo que Sánchez de Lozada condensa también esa Bolivia, ¿no? La Bolivia que dejó de ser, esa Bolivia que dejó de existir, en la que el presidente apenas hablaba español, hablaba un mejor inglés que el español, pero no solamente eso, que puede parecer hasta anecdótico y explicarse de mil formas, sino subordinado al Fondo Monetario Internacional, al gobierno de los Estados Unidos, a las empresas transnacionales, a intereses ajenos a los de la patria, porque esa clase política
como muy bien decía, creo que Sergio Almaraz, no tenía patria, lo único que tenía era bolsillos que llenar. ¿Sí? Entonces, yo creo que octubre es importante recordarlo cada año, pero recordarlo en su contexto global, no solamente en los individuos, en los personajes específicos, porque fue al final la labor, fue una victoria popular que yo creo que una movilización de esa naturaleza no la vamos a volver a ver en nuestro tiempo de vida, ¿sí? Porque el país ha cambiado, porque estamos resolviendo los temas estructurales de Bolivia. Retrocedo un poco en el tiempo, Sacha, para preguntarte por tu paso por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y me gustaría una comparación analítica tuya con la Asamblea de hoy, con una señora que se llama Amparo Carvajal y ha decidido que la Asamblea de Derechos Humanos se retire del juicio del porvenir contra Leopoldo Fernández. ¿Qué es esa asamblea y qué era la asamblea en tiempos en que tú eras el vicepresidente y Waldo Albarracín era el presidente, verdad? Mire, yo le tengo un enorme aprecio a la Asamblea de Derechos Humanos. Yo me he formado no solo como militante de los derechos humanos, como ser humano, en gran medida en la Asamblea de Derechos Humanos. Yo me acuerdo que el año de 1996, yo tenía 23 o 24 años, hace 20 años exactamente, fui en representación de la Asamblea de Derechos Humanos a Capacirca y Amayapampa. Este año se cumplen 20 años de la masacre de Capacirca y Amayapampa, a tratar de resolver un problema. Para mí la esencia fundamental de la Asamblea de Derechos Humanos está en lo que decía Luis Espinal, ¿sí? La Asamblea de Derechos Humanos ha sido creada, ha sido construida, ha sido ideada para estar al lado del movimiento popular, ¿sí? Una Asamblea de Derechos Humanos, una organización de derechos humanos que no esté al lado del movimiento popular, no es una organización de derechos humanos, ¿sí? Y el movimiento popular es el que nosotros hemos intentado acompañar, probablemente con defectos, con muy pocas virtudes, con muchos defectos. Hemos intentado acompañar a lo largo de todos estos años. ¿Por qué nosotros aparecíamos como intermediarios en algunas situaciones? No por estar así de neutrales o de independientes, como árbitros caídos del cielo, no, porque teníamos un compromiso clarísimo con el movimiento popular, ¿sí? Y ahora el movimiento popular está gobernando el país. El movimiento popular boliviano está transformando, ha transformado la economía, ha transformado las relaciones sociales, etc. Yo no quiero hacer referencia a ningún individuo en particular. Lo que yo sí quiero es rescatar el hecho de que, para mí, cuando yo me he formado en la Asamblea de Derechos Humanos, era indisoluble, era impensable no apoyar, no arriesgar todo por el movimiento popular. Es por eso que en octubre de 2003, junto a Ana María Romero de Campero, decidimos hacer una huelga de hambre, porque ya no teníamos qué hacer. En octubre yo me acuerdo haber subido muchas veces al Alto, pero solamente para recoger cadáveres y llevarlos a la morgue, para ver a los heridos, para ver el sufrimiento de la gente. Y ante la impotencia de no poder hacer nada más, entonces decidimos hacer esa huelga de hambre. Y yo recuerdo que había gente que se oponía a la huelga de hambre, gente que no quería participar de la huelga de hambre. Es por eso que Ana María Romero y 4 personas más lanzamos el primer piquete de huelga de hambre en la iglesia de las Carmelitas, cerca de la Plaza Baroa, a media cuadra del Ministerio de Defensa y a media cuadra del Comando de la Policía, ¿sí? Y no porque, y esto lo conversamos con doña Anita en esa oportunidad, no por ningún ánimo de figurar, sino simplemente por el hecho de que ya no teníamos más que hacer. Todos los llamamientos al diálogo habían fracasado. Estuvo aquí hace pocos minutos Freddy Morales. Con Freddy Morales, el sábado anterior a la renuncia de Sánchez de Lozada, 5 o 6 días antes de su renuncia, fuimos a la residencia a hablar con Sánchez de Lozada. Él era secretario ejecutivo de la Confederación de Periodistas de Bolivia. Y lo que nos dijo Sánchez de Lozada fue: a esos vándalos del Alto yo los voy a reprimir a bala. Eso es lo que nos dijo. Ahí sabíamos que no había ninguna posibilidad de diálogo ni nada.
Y nuestro deber como defensores de derechos humanos nuevamente era estar al lado del movimiento popular, ¿sí? Recuerdo muy bien como en la casa de Doña Anita, cerca al Puente de las Américas, en la Capitán Ravelo, ahí organizamos gran parte de la huelga de hambre. Yo recuerdo, no voy a mencionar ningún nombre, convocamos a algunas personas que eran muy conocidas en esa época y les propusimos empezar el primer piquete de huelga de hambre. Nos dijeron que no, nos rechazaron entrar al primer piquete de huelga de hambre. El primer piquete estaba, cuando lanzamos la huelga, además de Doña Anita, estaba el padre Ceballos del Montículo. No, padre Ceballos jesuita, que ahora está, entiendo, en la Universidad Católica. Sí. Estaba, y ya me está fallando la memoria, yo ya no me acuerdo. Bueno, eran 5 personas, pero reitero, fue también, además de parte del compromiso político con el movimiento popular, fue como un acto de desesperación, ya no tener más que hacer después de 60 muertos. ¿Qué haces en una situación así? Complicado, importante recordarlo, importante tomar en cuenta. Vamos a volver a este tiempo. Han transcurrido 13 años y Bolivia no se lo imaginaba como está ahora, hace 13 años. Sí. Y la semana pasada teníamos un evento en Bolivia que tiene que ver con los países sin litoral, países en desarrollo sin litoral. Así es. Sí. ¿Qué ha significado esto? Me pongo a pensar en todo lo que ha pasado estos años. Cuánto se ha transformado nuestro país. Y yo vengo de vez en cuando porque, como ustedes saben, vivo fuera del país y me maravillo con las transformaciones. Subo al teleférico y me siento como un niño, sacándole fotos al Illimani todo el rato. Veo cómo se va transformando el país. Hace pocos meses estuve en la doble vía La Paz-Oruro. Es impensable. Quisiera que alguien debería hacer el cálculo de cuántos accidentes ha habido este último tiempo en comparación con el pasado, cuántas vidas hemos salvado, no solamente en términos de tiempo, de tranquilidad de viaje, etcétera, cuántas vidas se han salvado por esas grandes transformaciones. Y sobre todo por el liderazgo que tiene Bolivia ahora en el mundo. Gracias al presidente Evo Morales, que reitero, desde mi criterio, es el primer boliviano universal, Evo Morales, reconocido en todo el mundo. Hace 20 años, cuando uno salía del país, veía un pasaporte boliviano y decía, no, narcotráfico. No. El único conocido era el Diablo Echeverri, por la selección boliviana, y nadie más. Nadie más. Nos vinculaban con el narcotráfico. No, la hiperinflación. No. Ahora, los golpes de Estado. Récord de golpes de Estado. Así es. Éramos famosos por eso. Y la pobreza. Y la pobreza. Ahora uno va al exterior, ya no en los aeropuertos, nada. Uno está, y esto es literal, uno se encuentra con un taxista y le dice, ¿dónde es? De Bolivia. Evo Morales. Lo primero. Es Evo Morales. Es luego el crecimiento económico. Es la reducción de la pobreza, de la desigualdad, el liderazgo internacional. Producto de ese liderazgo internacional se realiza la reunión en Santa Cruz del Grupo de Países Sin Litoral. Hay que recordar que el año 2014 el presidente Evo en Viena dijo, Bolivia quiere organizar una reunión del grupo, el 2014. Se materializa casi 2 años después. Y en esta reunión del Grupo de Países Sin Litoral se tocan temas muy importantes. Primero, como el presidente dijo en su discurso, recordando a la comunidad internacional que Bolivia no es un país sin litoral. Bolivia es un país privado temporalmente de su acceso soberano al Océano Pacífico. Temporalmente. Porque es absolutamente irreversible el camino hacia la recuperación del mar. Pero en esta reunión tan importante que reunió a 32 países que son parte del grupo, Bolivia hizo 2 propuestas muy importantes. La primera, que el presidente la manifestó, es que trabajar en la idea de que cada país sin litoral pueda tener su propio puerto hacia el mar. Cuando hablamos de los 32 países, estamos hablando de casi 500 millones de habitantes, que es la población casi de toda América Latina, que vive en países sin litoral, no solamente en América Latina, en África, en Europa y en Asia Central fundamentalmente, ¿sí?
La segunda propuesta del presidente fue muy bien recibida, que es que construyamos conjuntamente un índice sobre la libertad de tránsito. Un índice que mida científicamente cuáles son los obstáculos y cuáles son los desafíos para los países sin litoral, para que puedan llevar sus productos, trasladarse hacia los puertos. Y se va a trabajar en la construcción de ese índice de libertad de tránsito, que es una idea que va a revolucionar la forma en la que se midan los obstáculos, reitero, que tienen los países sin litoral. Y la otra cosa es que, justamente producto de este liderazgo del presidente Evo Morales, ha sido invitado por el secretario general de Naciones Unidas para participar en la reunión global sobre transporte sustentable que se va a llevar adelante en Turkmenistán, que también es un país en desarrollo sin litoral y se encuentra en Asia Central, para trasladar las conclusiones de esta reunión de Santa Cruz a nivel global. Está claro que a todos los países en litoral el hecho de no tener un acceso directo al Océano Pacífico o a los océanos del mundo, a los mares del mundo, implica costos altísimos. El cálculo solamente para el país, para nuestro país, es que nosotros podríamos crecer por lo menos 0,5% más anualmente si no tuviéramos esos costos que tenemos en transporte hacia el comercio mundial. Un detalle más, si me permiten, que creo que es importante señalar sobre esta reunión. Hay dos hechos que tienen que ver con el país, con propuestas que han surgido, por ejemplo, de nuestra propia experiencia. Esta reunión de ministros ha sacado una declaración. Y solamente permítame leer 2 puntos. Uno de los puntos dice que los ministros hacen notar que el transporte y la movilidad son centrales al desarrollo sostenible y reconocemos la importancia del movimiento eficiente de personas y bienes y del acceso al transporte ambientalmente sano, seguro y asequible para todos. Aquí viene la parte que tiene que ver con nuestra realidad inmediata, incluidos los trabajadores del sector de transportes y en particular los trabajadores itinerantes en forma equitativa, respetando los derechos humanos. Por primera vez el Grupo de Países sin Litoral incorpora una declaración, el respeto de los derechos humanos a los transportistas, que era un tema central. Y la segunda, que es parte de lo que el presidente ha ido reiterando, hacemos hincapié en la importancia de que los países en tránsito garanticen el libre tránsito, sin restricciones y eficiente a través de sus territorios, para los países en desarrollo sin litoral, permitiendo que disfruten de acceso libre y directo al alta mar. ¿Sí? Los temas centrales, porque el presidente ha dicho, los mares son de los pueblos, es un patrimonio de los pueblos. Y un detallito más, el último, prometo. Este índice de libertad de tránsito va a tener muchos indicadores. Entre ellos, pensamos, ¿cómo afecta la privatización de estos servicios a la libertad de tránsito? ¿Qué hacemos cuando hay un Estado que da todo a manos privadas? ¿Y cómo afecta eso a los intereses de los países en desarrollo, en este caso sin litoral? Entonces, esta es una nueva muestra, así como fue la presidencia del G77, nuestro ingreso al Consejo de Seguridad, la próxima presidencia del CELAC, las distintas propuestas sobre coca, agua, madre tierra, es parte del liderazgo que tiene Bolivia y el presidente Evo en la comunidad internacional. En unos cuantos minutos, el embajador Llorenti nos ha hecho un pantallazo de esta historia de 13 años, que comienza con la tragedia del 17 de octubre, hoy día la entrega del Juancito Pinto y esta reunión que se ha llevado a cabo la semana pasada, que marca realmente un viraje cualitativo fundamental en la historia de Bolivia. Y por eso creo, Gabriela, que este programa lo vamos a tener que reprisar, porque creo que se han dicho cosas aquí muy importantes que tienen una proyección muy grande en el tiempo. Claro, de repente temas o aspectos que no sabíamos de esos diálogos que se tenían entre las entonces autoridades también. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.